Sergio Massa ha sido el vencedor de la primera vuelta argentina como candidato a presidente. Estoy convencido de que este no es un país de mierda, como dicen, que este es un gran país al que entre todos lo vamos a poner en el lugar que se merece. Y dentro de 3 días sabremos si será Massa quien se lleve la presidencia de Argentina o su rival Javier Milei. ¡Zurdos, hijos de puta, tiemblen! ¡La libertad avanza! ¡Viva la libertad, carajo! Del cual ya tenemos un análisis en el canal por si te lo quieres ver. El análisis a Massa lo dividiremos en 2 partes, un breve análisis de su persona y un análisis de sus propuestas para arreglar Argentina. Recuerden que el análisis será desde la perspectiva de este canal, el anarcocapitalismo. Por último, para concluir el vídeo nos mojaremos en cuál de los dos sería preferible votar si de verdad se quiere sacar a Argentina de la miseria. Vamos entonces a empezar hablando un poco sobre quién es Sergio Massa. Él es actualmente político, igual que Milei, pero tiene un cargo más alto e importante, ministro de Economía. Antes de eso ha tenido otros cargos importantes dentro de Argentina, como ser administrador nacional de la Seguridad Social o diputado. Estudió en la universidad y se licenció en Derecho, y eso puede tener 2 implicaciones. La primera es que si vamos a tener personas a cargo de la nación, es mejor que estén preparadas en algún estudio relacionado a que sean cajeros de supermercado y de repente políticos. Pero la segunda implicación, y esta es meramente subjetiva mía, que un ministro de Economía no sea economista, sino licenciado en Derecho, puede no ser lo más deseable. Incluso un presidente del gobierno puede ser más interesante que sea licenciado en ciencias políticas o economía que derecho. Y lo digo porque lo que mueve un país es la economía, no el derecho. Que el país tenga derecho es otra cosa, pero debe ser un derecho basado en hacer que la economía funcione. No tendría sentido hacer una economía basada en que el derecho funcione. Análisis a sus propuestas. Una vez explicado un poco a Sergio Massa, vamos a adentrarnos en algunas de sus propuestas. Inflación. Vamos a empezar por la chicha, de lo que más se habla en Argentina. La inflación, siendo esta en septiembre de 2023 del 138,3%. Esto quiere decir que en septiembre de 2023 los precios subieron más del doble que respecto a septiembre de 2022. Estos datos son una aberración. Es un robo a los argentinos, una falta de respeto y una muestra de irresponsabilidad. En sus propuestas para Argentina nombran que esta inflación es muy alta debido a la pandemia y a la guerra de Ucrania. No sabía yo que la pandemia afectó más en Argentina que en cualquier otra parte del mundo y que la guerra de Ucrania no es realmente en Ucrania, sino que es en Argentina. Esto es una excusa como una casa, y podemos ver el porqué. A la izquierda tenemos un gráfico de la inflación argentina en términos interanuales. Y a la derecha tenemos la base monetaria argentina, que es ni más ni menos que la cantidad de dinero que hay circulando más la reserva bancaria. En español, a la derecha tenemos un gráfico del dinero que tiene la gente y los bancos guardados. Y para quien no lo sepa, a más dinero, más inflación. El dinero en circulación, o sea, la base monetaria, depende del Banco Central Argentino. Y el Banco Central Argentino depende del gobierno argentino. Gobierno del cual Massa lleva siendo parte como ministro de Economía desde julio de 2022. Y la inflación, cuando él entró, ya rondaba el 71%. Estando actualmente, en lo dicho, el 138,3%. Quizás Massa no llegó a tiempo para evitar la inflación, pero desde su llegada tampoco es que se haya frenado. Ha subido mucho más. Y no apela a las verdaderas razones por las cuales Argentina es líder en este término, la impresión de billetes. Y es que desde 2018 Argentina no ha tenido nunca menos de un 25% de inflación, cuando la pandemia fue en 2020 y la guerra en 2022. Un 25% es muchísimo ya. Como solución simplemente dicen que están trabajando en un plan que no especifican, pero resaltan que solo Massa es el único capaz de acabar con la inflación. En mi opinión, lo mejor a largo plazo sería dejar la soberanía monetaria a las personas. Que elijan estas, las divisas con las que comercian como se hacía antiguamente, en vez de imponer desde arriba una moneda que controle el Banco Central. Obra pública. En cuanto a la obra pública, Massa comenta que es un sector importante que ayudará a potenciar las economías locales. También nombra la importancia de conectar muy bien el país mediante vías y además resalta la importancia de todo el empleo que darán estas obras. Y Massa tiene razón en la importancia de las obras y las infraestructuras, además de que conectan los lugares entre sí. Pero es que en su texto al cual no propone nada, da a entender que lo mejor es que sea el Estado quien se encargue de esto. Es decir, que el Estado le arrebata a las personas el dinero y decida por ellas qué carreteras construir y qué edificios poner. En vez de dejar a las personas y empresas, mediante el libre comercio y la propiedad privada, mediante mecanismos de mercado, crear sus propias infraestructuras allá donde se demanden, Massa prefiere decidirlo centralmente desde arriba. Y esto tiene un nombre: socialismo. Tenemos 2 vídeos relacionados con este tema.
El primero es sobre por qué las vías públicas son ineficientes y es mejor darle a las personas y al mercado que hagan ellos las carreteras. Y el segundo sobre por qué el ánimo de lucro es bueno. Ánimo de lucro que combinado con la amenaza de pérdidas garantiza la eficiencia, cosa de la que carecerá el gobierno de Massa o cualquier gobierno al llevar una obra pública. Además, se nombra la gran importancia de crear mucho empleo. Y esto no es más que la falacia de la mentona rota. Podremos entrar en el debate de que el empleo público no solo es innecesario, sino que no es deseable. Pero incluso aceptando el empleo público, emplear por el simple hecho de dar empleo tiene un costo de oportunidad enorme. Esto lo explicamos muy bien ya en nuestra cuenta de Twitter. Pero resumidamente, los recursos financieros y de capital en hacer una obra inservible o que después de pérdidas podrían ser aprovechados mucho mejor o por capitalistas que busquen maximizar su inversión o por los ciudadanos administrando su propio dinero. Educación. La educación es un tema de vital importancia en el cual nos vamos a detener bastante. Según Antonio Escotado, un país es rico cuando tiene educación. Pero aquí podemos diferenciar entre la educación que transmite valores, como la que te da tu familia y el entorno en el que te crías, y la educación que transmite conocimientos, como la universitaria. Massa, en este punto, se centra en la educación que transmite conocimientos, y dentro de ella propone varias propuestas. Entre estas propuestas destacan aumentar el gasto público en educación, como por ejemplo en las becas. También propone un plan de alfabetización para que las personas puedan leer, y hacer obligatorio el aprender matemáticas, programación y robótica en tercer y cuarto curso. Son muchas cosas, así que las analizaremos por partes. Aumentar el gasto público en educación está demostrado empíricamente que no mejora la educación. Es decir, meterle más dinero no hará que su calidad sea mejor. Además, ¿por qué debe el Estado encargarse de la educación de las personas? El Estado te extrae la renta y te da algo que solo puedes aceptar, en vez de dejarte a ti tu dinero para que apuntes a los niños en una escuela que se adapte a tus necesidades. Después, cosas como becas universitarias lo único que harán será sobreestimular la demanda, subiendo los precios de las matrículas y además llevando a ineficiencia. Si una universidad argentina sube o no los precios, tendrá siempre la misma demanda, ya que la subsidia el Estado mediante becas, tiene incentivos a subir el precio de sus matrículas construyendo infraestructura nueva como piscinas o bibliotecas, pudiendo aumentar las matrículas al ofrecer muchos más servicios innecesarios. Y Massa es de primero de economía que si subsidias la demanda aumentarán los precios, porque si todo el mundo tiene para gastar más, entonces se hará un ajuste, encareciendo la educación. En cuanto a la alfabetización de las personas, es innecesario que el Estado se meta en este tipo de cosas. Solo con ver que tras la revolución industrial se acabó en Europa con el analfabetismo, pero no fue gracias a los estados con sus educaciones públicas, sino fue gracias a la riqueza extraordinaria que obtuvieron las familias con el aumento de la productividad, riqueza nueva, con la que pudieron permitir escolarizar de manera privada a sus niños y comprarles libros. Pero claro, los políticos no te enseñan este tipo de hechos históricos y te hacen pensar que si la educación pública que ellos te dan, con el dinero que primero te quitan, pues sin dártela todos seríamos analfabetos. En cuanto a la obligatoriedad de dar las asignaturas que se les apetezca a los políticos, no tiene sentido ninguno. Los padres y alumnos deben tener el derecho de decidir qué aprenden, y no los políticos. En una educación de libre mercado, los colegios privados tratarían de ofrecer las mejores asignaturas, con los mejores profesores y los mejores horarios, probando descentralizadamente modelos que permitan a las familias decidir cuál escoger en base a sus necesidades. Estas necesidades reales serán en lo que los empresarios tendrán que indagar para ofrecer el mejor servicio posible y que lo apunten en su colegio. Pero al contrario, si la educación la ofrece el Estado, si se impone desde arriba, aparte de poder tener capacidad de adoctrinar, el temario no tiene por qué estar vinculado con las necesidades de las personas. Y es que nadie puede defender con argumentos sólidos que el Estado imponga el modelo educativo, porque cuando hay un cambio de partido político en el gobierno, cambia también el modelo educativo, lo que significa que no hay una única manera de impartir la educación, sino cientos. Y la mejor manera de que las personas puedan recibir la educación que ellos demandan es con un verdadero libre mercado educativo y no uno cambiante según las ambiciones del político. Por eso, todo lo que propone Massa respecto a educación no mejora la educación. Imaginen el coste de oportunidad de todos esos recursos si fuesen aprovechados por las familias y empresarios en vez de políticos. Por cierto, si has llegado hasta aquí, agradeceríamos que te suscribas, ya que he llevado bastante trabajo indagar en las propuestas de Unión por la Patria, que es su partido político, y recopilar los argumentos para analizarlos. Pymes. En cuanto a las pymes, pequeñas y medianas empresas, Massa propone dar créditos especiales a algunas pymes o desgravar aportes patronales. Vale, si con desgravar aportes patronales se refiere a disminuir cotizaciones sociales,
Eso es algo bueno, ya que dará la oportunidad del trabajador de gestionar más su propio dinero en vez de que se lo gestione coactivamente el Estado. No vamos a entrar en detalles sobre por qué reducir cotizaciones sociales es bueno, aunque eso sí, hemos visto muchos aumentos del gasto y pocos aumentos de impuestos, por lo que el déficit en el gobierno de Massa parece inminente. En cuanto a lo de dar créditos especiales, cuidado con eso. Si con especiales se refiere a tipos de interés extremadamente bajos comparados a los del mercado, puede llevar a problemas. Si tienes que dar un crédito especial a una persona o empresa, significa que en condiciones normales ningún prestatario estaría dispuesto a poner su dinero en riesgo bajo las manos de esa persona o empresa, a no ser de que, debido al alto riesgo, les sea compensado con un alto tipo de interés. Se está usando el dinero de los demás para financiar proyectos que nadie quiere financiar, lo que significa que el dinero se podría aprovechar de mejor manera. Muchos dirán que mejor que haya muchos créditos y que surjan muchas empresas, pero esto no es más que lo nombrado antes sobre la falacia del cristal roto. ¿De qué sirve dar millones de pesos en créditos si es muy probable que esas empresas no salgan adelante? Si tienen buenos proyectos de emprendimiento serían capaces de conseguir un préstamo en condiciones normales. Eso o pagar altos tipos de interés, pero lo que haces es robar a los demás de su dinero para dárselo a otros. Y eso es la aplicación económica, porque ya la práctica es una cosa de locos. ¿Qué criterio se seguirá para elegir qué proyectos financiar y cuáles no? ¿Qué nos garantiza que no se financiarán los proyectos de los amigos y conocidos de los políticos? Además, si la empresa quiebra, las pérdidas van a los argentinos, ya que se usó su dinero para la financiación. He sido mucho más duro en este vídeo con Massa que en el de Milei, pero por una clara razón. Massa propone peores cosas que Milei. Milei no es la panacea, pero está claro que es mejor alternativa que Massa. Y en teoría es anarcocapitalista, pero bueno, Milei se quedó en la teoría ya que es minarquista en la práctica. Les invito a que vean el vídeo de Milei y se lean las propuestas de ambos candidatos antes de votar. Los miembros de Made in Ancapia no somos argentinos, pero creemos que votar a Milei sería mejor decisión que abstenerse o votar a Massa. Pero recuerden que nuestra opinión no representa lo que harán todos los anarcocapitalistas, ya que hay muchos otros que piensan que votarle no es buena idea y es un pensamiento legítimo. Cualquier cosa con la que no estés de acuerdo, nos encantaría que lo compartieras en los comentarios. Muchas gracias y nos vemos en Ancapia.